Lawrence Wright es un célebre periodista hoy día reconocido por varios de sus trabajos, principalmente por un libro donde analiza las implicancias de lo ocurrido el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Sin embargo, mucho antes de publicar aquello, Lawrence fue el culpable de que saliera a la luz un caso que al día de la fecha sigue poniendo la piel de gallina a quien se cruza con él. ¿La razón? Simple. Lawrence descubrió en 1995 un oscuro entramado que bien podría haber estirado sus tentáculos hasta la actualidad. Por esos años el autor, que estaba cerca de cumplir los 50, se topó con una colorida nota que hablaba de unos trillizos que habían sido separados al nacer y que luego de casi 20 años se habían vuelto a cruzar por casualidad. Todos los medios de la época presentaban el asunto con asombro y se enfocaban en el entusiasmo que los muchachos profesaban. Los mostraban abrazándose y culminaban sus artículos haciendo reflexiones sobre cómo las cosas podían tener un final feliz, incluso cuando el mismo parecía esquivo. Quizás por eso, a lo que llaman intuición, Lawrence empezó a sospechar que tras todo el relato había ciertos aspectos que no estaban del todo claros y ameritaban ser analizados con mayor énfasis. ¿Qué buscaba? No lo sabemos, pero sí sabemos, dado lo que aconteció después, que lo que encontró fue mucho más grande de lo que esperaba. Cuando Lawrence hizo las preguntas correctas a las personas correctas, pudo ver cómo el velo se caía y aparecía frente a él una red de conspiraciones que lo dejarían helado. De pronto, toda esa historia feliz de niños separados al nacer que se encontraba tiempo después, empezó a ser la historia de un cruel experimento científico. Un experimento llevado a cabo por un controversial médico austríaco obsesionado con los gemelos y los trillizos. ¿Qué estaba pasando? Y peor aún, ¿qué otras tantas cosas estaban por descubrirse? Pero no nos adelantemos. David Kellman, Robert Bobby Shafran y Eddie Gallant tuvieron su pico de popularidad a mediados de la década de los 80 y sonrieron en todo programa de televisión al que los invitaron, al menos hasta que cayó sobre ellos una terrible revelación. Habían sido poco menos que ratas de laboratorio. Uno de ellos incluso terminaría quitándose la vida, volviendo más y más turbulenta esta historia. Una historia que inspiró documentales, películas y que cada vez despierta más dudas. Bienvenidos al caso de los trillizos que fueron usados en un cruel experimento. Existe mucha gente peligrosa que se nos puede acercar con malas intenciones para mentirnos, para robarnos, para estafarnos también. Por eso siempre es importante contar con protección, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Cuando se trata de protegerme en el mundo de internet, yo utilizo Surfshark. Surfshark nos ayuda a cuidar nuestra información virtual, cifrando nuestros datos, para que si alguien intenta espiarnos, no pueda ver lo que estamos haciendo ni desde dónde, incluso si estamos utilizando una red Wi-Fi pública. Gracias a esto podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos y ofertas en pasajes de avión, sin limitarnos a las que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark, además, podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. Y por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo y bajarse Surfshark, les dejo aquí debajo el link en la descripción para que se lo puedan descargar, y si utilizan mi código, que es MagnusMephisto, pueden tener 4 meses extra. Además cuentan con un seguro de 30 días, es una garantía, por lo cual lo pueden probar durante 30 días y si no les sirve o no les convence o lo que sea, se les puede reintegrar absolutamente todo. Así que sigan mi consejo, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Yo no soy Eddie. En 1980 Bobby había cumplido 19 años y, como muchos jóvenes de su edad, se propuso arrancar la vida universitaria con optimismo. Sin embargo, ese ímpetu no hacía que atravesar el momento fuera menos complejo. A las muchas dudas que la adolescencia traía consigo se le sumaban otros dilemas. ¿Estaría preparado para el desafío? Y más importante aún, ¿encajaría en ese mundo? ¿Podría hacerse nuevos amigos? Todas esas preguntas arrastraba consigo Bobby el día que entró por primera vez a la Universidad de Sullivan en Nueva York. Al caminar por los extensos pasillos con su mochila y sus bolsos, empezó a notar algo que no tardó en llamarle la atención. Otros jóvenes se acercaban para saludarlo. Muchos lo abrazaban y le decían que estaban contentos de poder transitar esta nueva etapa con él.
Los chicos lo invitaban a las fiestas, las chicas lo paraban para preguntarle qué planes tenía para ese fin de semana. Unos cuantos metros más fueron suficientes para que Bobby, extrañado, llegara a dos conclusiones. La primera, todos aquellos jóvenes lo estaban confundiendo con alguien con el que habían terminado los estudios superiores recientemente. La segunda, ese alguien con el que lo estaban confundiendo debía ser popular, mucho más popular que lo que Bobby había sido alguna vez. Pero ¿podría ser posible que todos se confundieran? Hasta que llegó a su habitación asignada, los saludos continuaron. Incluso continuaron las invitaciones y las posibles citas. Una pista apareció en su radar. Mientras le palmeaban la espalda, alguien le dijo: «Qué bueno volver a verte, Eddie». Cuando Bobby por fin se encerró en su cuarto, corrió a mirarse al espejo. ¿En serio había un tal Eddie que se parecía tanto a él? Antes de que pudiera formularse alguna respuesta para ello, un chico llamado Michael entró al lugar. Se presentó como su compañero de cuarto, pero lejos de sonreírle, como habían hecho todos hasta el momento, Michael parecía aterrado. Se acercó a Bobby y estiró una mano temblorosa hacia su rostro. Sin muchas vueltas, le hizo dos preguntas clave. Le preguntó si era adoptado, y si por casualidad su fecha de nacimiento era el 12 de julio de 1961. Ante los movimientos de cabeza afirmativos de Bobby, Michael abrió grandes los ojos. «Tú no eres Eddie», le dijo. «Tú eres su mellizo». Bobby iba a decirle que aquello no tenía sentido, que nunca le habían dicho que tuviera un hermano, pero prefirió callarse. En la última hora ya había dejado de estar seguro de casi todo. Preguntó dónde vivía el famoso Eddie. Luego se subió a su auto y manejó. No lo sabía en ese momento, pero los descubrimientos recién comenzaban. Separados al nacer. Cuando Eddie y Bobby se vieron, quedaron estupefactos. El corte de pelo era apenas diferente, por el resto, eran efectivamente idénticos. Se estudiaron un largo rato, ambos se sentían como en un extraño sueño. Más sorprendidos quedaron cuando se percataron de que solían hacer los mismos gestos ante algunas sensaciones. Todo parecía surrealista, pero rápido el miedo fue suplantado por las risas. De un momento a otro, Eddie y Bobby comenzaron a bromear y al rato estaban envueltos en un cariñoso abrazo. Las dudas se disiparon cuando comprobaron que ambos provenían de la misma agencia de adopción. Luego de tanto tiempo habían encontrado a otro de su misma sangre, y justamente a alguien del que ni siquiera sabían de su existencia. Con lágrimas de felicidad mencionaron que había en aquella casualidad una especie de milagro. Cuando los padres de ambos chicos fueron consultados por estos, se mostraron igual de consternados que los jóvenes. Al realizar la adopción, nadie les había informado que estaban llevando consigo a un mellizo. Sin embargo, no le dieron mayor importancia al asunto, al menos no en ese momento. Más tarde sí se harían algunas preguntas y las sombras lo cubrirían todo. Mientras tanto, los hermanos se dedicaron a recuperar el tiempo perdido. Se sentían realmente afortunados y le contaron a todo aquel que se cruzara en su camino las peripecias de su inusual reencuentro. Por esto no es extraño que la historia terminara llegando a una persona que se dedicaba a escribir en uno de los periódicos locales. Este sujeto daría vida a una extensa nota sobre todo el caso. En sus líneas contaba todo esto que acabamos de contar con tono esperanzador, sugiriendo que los hermanos se habían encontrado gracias a que su destino estaba de algún modo ligado. La nota gozó de cierta popularidad por su carácter emotivo, y no hubiera sido más relevante que esto si no fuera porque terminaría llegando a manos de un joven llamado David Kellman. David leyó la nota a toda velocidad, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Había visto la foto que acompañaba el artículo y su mundo se había puesto patas para arriba. Ese tal Bobby y ese tal Eddie eran idénticos a él. No hay dos sin tres. El proceso fue similar. David constató que era adoptado, que sus papeles figuraba el mismo sello que el de los otros dos, y que había nacido el mismo día que ellos. No había que ser muy inteligente para darte cuenta que esto no se trataba de mellizos que se habían encontrado por obra divina o del azar. Esto era una historia de trillizos. Si el encuentro casual de dos personas había sacudido a todo el mundo, imaginen lo que sucedió cuando apareció en escena David. Al ponerse en contacto, los hermanos pudieron corroborar que habían crecido en un radio de 160 kilómetros de distancia, cada uno ignorando la existencia de los otros dos, al menos hasta ahora. El impacto fue enorme y los tres pasaron largas jornadas poniéndose al día, descubriendo cómo había sido la vida de cada uno y hallando en el otro algunos puntos en común. De nuevo los medios se arrojaron sobre ellos. Aquella historia no paraba de mejorar.
Los trillizos se hicieron así habituales a los canales de televisión y comenzó entonces una época en la que se pasearon por todos los programas que gozaban de un rating digno. Si lo que pasó entonces fue espontáneo o estuvo ensayado, es difícil saberlo, aunque queda claro que había por parte de los jóvenes una evidente noción del negocio. Nada ni nadie les impedía capitalizar toda esta atención que estaban recibiendo. Bobby, Eddie y David acudían a los sets de televisión vestidos iguales, sincronizaban sus movimientos, respondían al unísono y, como si fuera poco, afirmaban que tenían mismos gustos e intereses a pesar de que se habían criado en 3 familias dispares. Decían que les gustaban los mismos cigarrillos, las mismas bandas, la misma clase de chicas, las mismas salidas. Dijeron que en el secundario los 3 habían practicado idénticos deportes y que su rendimiento académico había sido igual. Agregaban que habían tenido el mismo problema durante su niñez, ambliopía, comúnmente llamado ojo vago, débil o perezoso, que es una afección en la que el cerebro y el ojo no están sincronizados. Además, habían sufrido traumas similares, cosa que atribuían a la temprana separación a la que habían sido sometidos. En este punto hay que aclarar que la familia de Bobby era de clase alta. Su padre era médico y su madre abogada. El padre de Eddie era maestro y el chico había sido criado en un barrio de clase media. La familia de David era trabajadora de clase baja. Los 3 parecían ser la muestra de que había en los genes algo por fuera de la crianza individual que habían recibido, como si las condiciones socioeconómicas no importaran y todo estuviera regido por lo que corre en nuestras venas. Había claramente un aura de teatralización en todo lo que estaba pasando, pero el público se entregaba al juego, sobre todo porque la felicidad de los hermanos parecía real. En serio parecían contentos por haberse encontrado, se comportaban como niños y no paraban de mencionar los planes que hacían para seguir pasando horas juntos. Querían hacer viajes, salir de bares, ir al cine. La historia era increíble, sí, pero parecía destinada a agotarse al cabo de unas semanas. Sin embargo, tal era el carisma del trío que, lejos de apagarse, las ganas de saber sobre ellos se hicieron más y más notorias con el paso de los años. Ejemplo de esto es que en 1985, los chicos llegarían a participar de la película Buscando desesperadamente a Susan, donde compartirían créditos con la mismísima Madonna. Con unos cuantos billetes bajo el brazo, Bobby, Eddie y David se mudaron juntos a Nueva York y, no conformes con esto, abrieron en el Soho un restaurante propio en cuyo logo se podía ver sus rostros. Para que no quedaran dudas, el sitio se bautizó Triplets, y quienes iban allí no solo disfrutaban de abundantes platos, sino que tenían la fortuna de cruzarse con alguno de los famosos hermanos. ¿Quién era aquel? ¿Era Bobby? ¿David quizás? Siempre se divertían haciendo los comensales esas preguntas, aunque no se puede decir que las mismas se respondieran con total honestidad. De hecho, en más de una ocasión se terminaría descubriendo que los hermanos intercambiaban lugares en citas u obligaciones. Incluso uno de ellos había acudido a un quirófano haciéndose pasar por el hermano que tenía una mejor obra social. Todos los enredos provocados por los jóvenes parecían sacados de una comedia noventosa, aunque pronto todo daría un giro y la comedia mutaría en película de horror. ¿Qué está pasando? Como ya dijimos, las familias que habían dado un hogar a los trillizos se mostraron tan extrañadas como los jóvenes. El padre de David fue el que más apoyo brindó a los muchachos. El hombre priorizó la relación entre ellos y se propuso alentarlos en sus proyectos, a la vez que intentó darles sabios consejos con respecto a su repentina relación con la fama. Los padres de Eddie y de Bobby, por su lado, ambos de familias con mayor posicionamiento social, se empezaron a mostrar incómodos con tanta exposición y se hicieron otras preguntas. ¿Por qué la agencia que les había dado a los chicos en adopción jamás había mencionado que se trataba de hermanos? Lejos de conformarse con suposiciones, decidieron ir a las oficinas centrales de la mencionada empresa y pidieron respuestas. Del otro lado había una explicación esperándolos. Los directivos les dijeron que era difícil dar en adopción a los hermanos trillizos, por eso habían preferido darlos en adopción por separado. Eso, aunque cuestionable, encerraba algo de sentido. Sin embargo, dejaba abierto otro enigma. ¿Cuál era la necesidad de ocultarles la presencia de los otros 2 niños? Les dijeron que la madre de los mismos era una joven soltera con problemas psiquiátricos, por lo que habían preferido borrar el historial familiar de cada uno para darles la chance de un nuevo comienzo. De un modo o de otro, los padres concluyeron que todo se había tratado de decisiones un tanto polémicas, pero que no encerraban una mala intención, y allí dejaron el tema. Hasta que al salir del edificio, el padre de Bobby se percató de que se había olvidado su paraguas en la oficina donde habían tenido la reunión. Al volver tras sus pasos, el hombre había encontrado infraganti a las personas con las que había charlado hacía un minuto. Brindaban con una botella de champán, diciéndose que por suerte todo había salido bien. El padre de Bobby quiso saber a qué se referían. Los otros, ciertamente incómodos, le aseguraron que estaban festejando por otro caso que nada tenía que ver con el de ellos.
Eso no disuadió al hombre, que a partir de ese momento sintió una enorme paranoia en su interior. ¿Qué era lo que le estaban ocultando? ¿Por qué los querían engañar? ¿Qué era lo que estaba pasando? Todas estas incógnitas quedaron flotando en el aire al tiempo que las andanzas de los trillizos siguieron. Cada uno encontró una pareja, tuvieron hijos, formaron un hogar. En determinado momento todo dejó de ser risas. Tener un negocio los empezó a estresar. Debieron tomar cursos para manejar la ira y más temprano que tarde se apagó esa chispa que parecía tan natural en ellos. El golpe definitivo para que todo se derrumbara fue la muerte del padre de David, al desaparecer el único ser que se había enfocado en salvaguardar a los chicos de todo lo que les estaba ocurriendo. Los trillizos cayeron en una espiral de desentendidos y frustraciones. ¿Y en qué desembocó esto? El negocio en común se torció y los trillizos inseparables finalmente se volvieron a separar. Toda la situación afectó fuertemente a Eddie, quien comenzó a tener altibajos y debió ser internado en un centro de salud. Cuando le dieron el alta se dirigió a su hogar y decidió quitarse la vida. Por ese entonces un trasfondo terrible había comenzado a ganar cada vez más fuerza. Un periodista interesado en la historia había comenzado a hacer preguntas. Preguntas como las que ya habían hecho los padres, pero más incómodas. En 1995, apenas unos meses luego de que Eddie abandonara el plano de los vivos, una nota de The New Yorker escrita por este hombre escandalizó a todo el país y a todo el mundo. Según la misma, los trillizos no habían sido separados para optimizar su adopción, sino porque eran parte de un terrible experimento, y es así como nuestra historia vuelve al principio. La verdad sale a la luz. El periodista que unió todos los cabos es Lawrence Wright, con quien comenzó nuestro relato. Lawrence descubrió que los trillizos habían sido víctimas de un psicoanalista de origen austríaco llamado Peter Neubauer. Neubauer quería demostrar cómo podía afectar el entorno a tres individuos con las mismas características genéticas. Esto dejaba en evidencia que cada uno de los chicos había sido deliberadamente colocado en una familia en particular. Todas las familias ya tenían antecedentes de adopción y todas, como contamos, ocupaban un lugar diferente dentro de la escala social. Pero no solo eso. Cada cierto periodo de tiempo, un grupo de científicos había visitado a los niños para estudiar su evolución. A las familias se les decía que esto era para controlar su adaptación al nuevo entorno. Al leer sobre esto, Bobby y David sintieron cómo la bruma se corría de sus recuerdos. Era cierto que tenían flashes de estar hablando con hombres de batas blancas que les hacían extensos cuestionarios, incluso los habían grabado. Un escalofrío los recorrió cuando las memorias de su infancia empezaron a resignificarse y el horror no hizo más que acrecentarse al confirmar que, según constaba en variados informes, 5 pares de mellizos habían sido sometidos a situaciones idénticas. Cuando se comprobó la gravedad de lo que había descubierto Lawrence, entonces la lupa se movilizó encima del Dr. Neubauer. ¿Quién era ese terrible científico al que algunos llamaban el Dr. Crueldad? El Doctor Crueldad. Peter Bela Neubauer había nacido el 5 de julio de 1913 y había recibido su formación médica en la Universidad de Viena, ciudad de la que escapó en 1941, huyendo del control nazi. Ese mismo año había viajado hacia Nueva York para terminar ocupando un puesto en el Hospital Bellevue. Gran aliado de la hija de Freud, Anna Freud, Neubauer fue uno de los primeros médicos en estudiar el impacto emocional de la violencia televisiva en los niños. De hecho, haría una feroz cruzada contra las películas de terror y fantasía, alegando que las mismas podían ser malas consejeras para pequeños con familias disfuncionales. Intelectual inquieto y controversial, Neubauer llegaría a publicar varios artículos planteando sus teorías sobre la formación de la personalidad, y el paso definitivo lo había llevado a cabo al contactarse con agencias de adopción y proponer el experimento al que habían sido sometidos los trillizos y otros grupos de niños. Estas revelaciones generaron controversia, ira y comparaciones éticas, con notorios experimentos realizados por el mismísimo régimen nazi, del que Neubauer había escapado. Por su parte, al enterarse de todo esto, los trillizos, ya sin Eddie, se sintieron como ratas de laboratorio y pusieron el grito en el cielo, buscando que diversos organismos se hicieran eco de lo que denunciaban como cruel e inescrupuloso. Esta búsqueda de justicia no hizo más que redoblarse cuando se supo que otros de los niños que habían estado bajo el ala de este experimento también se habían quitado la vida.
¿Acaso el ser tratados como simple material descartable había pesado en su psiquis, aunque no fueran conscientes de ello? ¿Tenía todo que ver con el hecho de que de muy pequeños los habían separado de modo abrupto de sus hermanos? Básicamente, ¿podían atribuirse estas muertes a Neubauer? Unidos y dispuestos a que el tema no quedara en el olvido, los gemelos, alertados sobre su situación, y los trillizos restantes exigieron disculpas y compensación por parte de la Junta Judía de Servicios para la Familia y los Niños, que había heredado los registros tomados por el psiquiatra. A su vez, pidieron a este que entregara todos los informes que tenía sobre ellos. Querían saber qué conclusiones había sacado el hombre a base de tratarlos como objetos de análisis. Enorme fue la decepción de todos cuando descubrieron que el médico, temiendo desde hacía tiempo que la opinión pública se opusiera a sus métodos, había sellado en la biblioteca de la Universidad de Yale los registros de sus experimentos. Dicho sellado vence recién el 25 de octubre de 2065. ¿Qué significa esto? Que el caso seguirá abierto un largo tiempo. Conclusiones. Neubauer falleció en 2008 sin haber hablado jamás públicamente sobre su investigación. Ese mismo año, gracias al esfuerzo de los ex-trillizos y tantos otros, se logró que una porción de aquel material clasificado se publicara. Se trató de 10.000 páginas llenas de censuras que no ayudaron a despejar las dudas. De hecho, las mismas tenían más tachones que palabras legibles. ¿A qué se debe esa censura? ¿Por qué nadie quiere que lo que hizo Neubauer trascienda? Todas estas preguntas quizás recién se revelen dentro de 4 décadas, cuando la justicia pueda obligar a la Universidad de Yale a publicar el material que hoy en día se considera secreto. Para entonces, es probable que todas las personas cuyas vidas fueron afectadas por este experimento ya no estén en este mundo. ¿Quién se acordará de ellos? ¿Por qué sistemáticamente sus pedidos de ser escuchados son ignorados? Si bien es cierto que de vez en cuando el caso se reflota por un nuevo documental que retrata todo el suceso, igual de cierto es que no pareciera que las autoridades estén especialmente interesadas en ayudar a las víctimas. ¿Por qué? A su vez, David y Bobby se preguntan si Eddie no habría empezado a sospechar todo esto antes de tomar la trágica decisión que terminó con su vida. Quizás había recordado los perturbadores detalles de su infancia atravesada por cientos de médicos con batas blancas y por eso había colapsado. Los sobrevivientes a todo esto siguen cuestionando el rol de la ciencia. ¿Cuál es el límite al momento de sacar conclusiones con humanos? La indignación de todos ellos no deja de aumentar teniendo en cuenta que hoy en día Neubauer es considerado un profesional que goza de un gran prestigio entre el círculo de personas que estudian los comportamientos infantiles. ¿Por qué ese interés constante por negar lo que hizo con estos chicos a los que separó? ¿Por qué seguir negando cómo ocultó información a las familias adoptantes? ¿Por qué pasar por alto cómo no contempló los posibles daños colaterales de lo que hacía? ¿O acaso hay otras cosas que deberíamos saber? ¿Acaso estos secretos explicarían por qué la comunidad científica insiste con pasar por alto las crueldades de este sujeto? Los miedos de todos son los obvios. ¿Y si cuando descubramos qué fue lo que este hombre buscaba en realidad ya sea demasiado tarde? ¿Y si hay allá afuera personas que fueron adoptadas y no saben que en realidad tienen un hermano? ¿Cuántas otras víctimas que no saben lo que son hoy día hay dando vueltas? En resumidas cuentas, ¿cuánto más crecerá el horror en torno a Neubauer?